Mis amados, estamos hablando acerca de las herramientas de interpretación. Figúrense que tuve la tentación de continuar con la próxima herramienta, pero me di cuenta que todavía tenía algunas cositas bien poderosas que compartirles. Así que vamos a quedarnos unos minutitos iniciando esta sesión, todavía hablando un poco más acerca de lo que les hablé de la oración contemplativa, y quiero agregar un poco sobre lo que veníamos hablando de Daniel. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 21, para que usted lo busque por favor, y ahí juntos podamos aprender un poco más acerca de lo que es la oración, en este caso, como le decía, contemplativa, que no es un nombre mío, sino es un nombre que heredamos del profeta Jim W. Gold, que tiene un libro ahí bastante interesante. Daniel 9:21, si usted mira, es una secuencia, no son las mismas experiencias, pero es el mismo profeta que va madurando a través de los capítulos. Vea lo que dice este versículo, que es realmente maravilloso. Daniel 9:21, la escritura dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, subraye esto, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, era interpretación lo que le estaba pidiendo. ¿Pero de qué? De una revelación profética. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Evidentemente el ángel le está diciendo, Daniel, tú te estás esforzando, estás trabajando por entender, y se ha dilatado la respuesta, se ha alargado el tiempo de contestación divina. Eso me marca a mí que posiblemente fue mucho tiempo humano. Para el ángel, como habita en el tiempo de Dios, posiblemente no era mucho, pero para el ser humano, para Daniel, no sabemos si fue un año, si fueron 2, si fueron 3, si fueron 10 años. Pero el ángel le dijo, Daniel, desde el principio de tus ruegos fue dada la orden. Nos está mostrando cómo en este tipo de oración no podemos ser pasivos, no podemos tampoco ser conformistas, tenemos que ser perseverantes. La oración de la que yo le hablo es una oración, vamos a decirlo, permanente, una oración que no cesa, una oración constante. Y usted dice, hermano, ¿cómo yo voy a orar pues todo el tiempo? Bueno, usted puede hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? A través de su espíritu. Su espíritu siempre puede estar glorificando al Señor, orando en el Señor, adorando al Rey. Y eso es un asunto de disposición. A veces usted no se da cuenta, pero su espíritu está carburando, está funcionando. Porque cuando usted está pensando en ir a comprar tomate, de repente su espíritu se prende y le dice, el verdulero necesita una palabra. ¿Cómo puede ser eso posible? Si usted iba por tomates y se dio cuenta que el verdulero necesitaba una palabra. Bueno, porque su espíritu funciona a otro ritmo. ¿Quién me está siguiendo ahí? Si usted de repente llega a la iglesia, usted viene con ganas de adorar, gloria a Jesús, y de repente siente como un escalofrío raro, y es que el que está atrás tiene un demonio de 7 suelas. Usted vuelve a ver y dice, ¿cómo puede ser posible que a mí me produzca un choque? Cuando yo no vengo pensando en que el tipo de atrás tiene un demonio. Yo vengo pensando en darle gracias a Dios, adorar, traer mi ofrenda, alabar al Señor, recibir palabra, irme para mi casa. Pero tu espíritu está apercibido, está alerta, está constantemente funcionando en otra dimensión. Asimismo es la oración. Disponga su espíritu para orar permanentemente al Padre y Dios lo va a sorprender. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, desde el principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es claro, es contundente y aplica perfectamente a lo que venimos diciendo. Vemos el proceso de madurez del profeta, que empezó siendo un niño, pidiendo y Dios recibiendo y Dios dándole. Pero ahora vemos un profeta al cual el ángel le dice, desde el principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, comenzaste a orar, seguiste orando, permaneciste orando por mucho tiempo y la respuesta no vino, pero Dios tenía una contestación para ti. ¿Qué es lo que nos muestra el ángel? Nos está diciendo que hay una batalla por respuestas en los cielos, y Dios está preparado para contestarnos, pero hay oposición que solamente puede ser derrotada a través de la oración. Quiero enseñarle un poco algunos versículos que son bien intensos con relación a este tema de la oración contemplativa. Búsquelos, algunos los vamos a leer, otros no los vamos a leer porque si no nos puede tomar mucho tiempo.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Quiero que usted sienta la sensación de Dios de que este tema no termina esta noche. Este tema usted lo tiene que retomar en su casa. Tiene que releerlo en su habitación hasta que le llegue, vamos a decirlo así, hasta que se le pegue el cable al enchufe, a la corriente y usted sienta que le llegó. Porque si usted, mi amado, cree que ya lo sabe todo, cree que ya lo logró todo, con lo que le estoy dando se va a dar cuenta que falta mucho recorrido. Esto, para comprenderlo cabalmente, usted necesita tener experiencias que le den sentido al mensaje. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. De lo que nos habla aquí es de un vínculo donde Dios nos permite ver su gloria, conocer su poder, y ese poder nos transforma. Salmos capítulo 46 versículo 10. Este es maravilloso, se lo regalo para sus días de estrés. Salmos 46:10 dice: estad quietos. Diga conmigo: voy a estar quieto. ¿Qué significa que va a estar quieto, mi hermano? Que usted tiene que revisarse todos los tics que tiene. Y es broma, pero es en serio. Hay gente que tiene problemas de ansiedad y no se da cuenta que se le refleja en todas las veces que se come las uñas, en todas las veces que tienen que estar tocando algo, que siempre tienen que estar zapateando, que siempre tienen que estar moviendo el taloncito así. Son reflejos de su ansiedad. Entonces usted tiene que sentarse un día y decir: Señor, voy a estar quieto, no voy a estar apurado, no me voy a preocupar si los frijoles se queman o no se quemen, que se quemen los frijoles si es del caso. No me voy a preocupar si está llorando o no está llorando el chiquillo, que llore hasta que se canse. Voy a estar quieto. Diga conmigo: quieto. Pero luego dice: y conoced que yo soy Dios. O sea, en ese reposo, y vea la diferencia de la oración que es de guerra, la oración intercesora, la oración que ministra, y luego ahora la oración que le vamos a dar el nombre contemplativa. Esta es una oración en quietud, es una oración pacifista, si usted le quisiera dar un nombre. Es una oración que transmite reposo al espíritu, que usted tiene que estar calmado, tiene que estar tranquilo, ecuánime, quieto. No puede estarse defendiendo de una enfermedad a medias, no puede estar peleando contra un demonio. En este caso usted tiene que ser consciente de que es importante la tranquilidad. Dice aquí: conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vamos a otro versículo, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como usted se da cuenta, todos los énfasis son en la administración que Dios nos puede dar individualmente. Puesto los ojos en Jesús, no en ninguna otra cosa, no en ninguna otra angustia, ni carrera, ni urgencia. Puesto los ojos en Cristo. Diga conmigo: voy a estar quieto. Diga conmigo: mis ojos en Cristo. Diga conmigo ahora, por favor, con fuerza. Diga conmigo: yo soy un espejo de la gloria de Dios. Le comparto un par de detalles antes de cerrar este punto. La oración contemplativa. Nosotros como cristianos, en la oración contemplativa, nosotros como cristianos no nos relacionamos con Dios principalmente como uno que se sienta sobre su trono en los cielos. Aguarde con ese pensamiento, téngalo en su mente, porque quiero rematar con algo bueno. Sino que a través de la realidad de nuestro nacimiento en Cristo, nos conectamos con Él como alguien que hizo morada en nosotros. O sea, no es aquel que está lejos, sino es aquel que está en mí. Parece que se perdieron algunos. Voy de nuevo. No es aquel que está allá lejos, sino es aquel que ha venido a morar en mi vida. ¿Quién me está siguiendo acá? Si usted combate con el diablo en la oración de liberación, de guerra, usted le tiene que demostrar al diablo que su Dios es poderoso, que su Dios es Jehová de los ejércitos. Si usted va a ministrar a las personas
en cualquier área, usted tiene que manifestar el reino. Entonces su oración en ese nivel. Este tipo de oración es aquella oración que entiende que Dios está en usted para revelarle los misterios del reino de los cielos. Entonces es importante esa conciencia, esa claridad, esa paz, esa quietud. No trate de perseguir, ni de correr, ni de buscar en donde no es. Cada uno de nosotros tiene un trono en su corazón, donde Él habita en una manera muy personal. En contraste, en la oración intercesora, nos acercamos a quien está sentado sobre el trono de los cielos. Entonces, como creyentes sacerdotes, apelamos ante Dios y nos paramos en la brecha y lo recordamos a través de su palabra. Otra frase que se utiliza mucho en los círculos del cristianismo moderno es comunión con Dios. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Pero ¿cuántos realmente tenemos comunión con Dios? Habita a través del Espíritu Santo en nosotros, quien tomó posesión de nuestras vidas. Contemplamos la hermosura de Dios e inquirimos en su templo. ¿Quién se acuerda la palabra inquirir? Entonces, la palabra inquirir es la clave acá. En la intercesión usted guerrea, en la administración usted imparte, en la contemplativa usted inquiere, busca profundamente. Esto lo va a poder usted ver en Salmos 27:4. Por favor, búsquelo. No es el momento ahorita de leerlo, pero lo va a poder tener ahí. Entonces, búsquese Colosenses capítulo 1 versículo 27, donde nos hace referencia a un versículo muy poderoso y claro, donde nos dice lo siguiente. Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. Vea esa frase. Es una frase poderosísima y bien profunda. A quien Dios quiso dar a conocer, o sea, ya hay un acto de misericordia de Dios hacia el ser humano, de revelarle algo que en su mente racional no va a poder entender. Y dice luego, oiga acá, las glorias de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, este tipo de oración es consciente de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como instrumento de revelación. Nosotros, cuando tenemos una vida liviana en Cristo, utilizamos la voz del pastor como la voz de Dios. Algunos utilizan la voz de su padre, de su madre, algunos la de la esposa, la del marido, como la voz de Dios. Cuando usted entra en este nivel de oración, usted entiende que el Espíritu Santo está en usted, por lo tanto Dios a usted se le puede revelar y le puede mostrar cosas escondidas que usted no conoce. A mí muchas veces me ha pasado eso, aun cuando yo estoy predicando. Yo a veces estoy predicando, yo traigo mi mensaje y de repente me llega un flash, un golpe, un mecatazo del Espíritu Santo. Y yo siento que el mecatazo, que el golpe, que el bombazo del Espíritu está buenísimo. Y lo suelto. Y yo veo que la gente se enciende, el poder de Dios se derrama. Pero yo luego me aquieto, me siento y me pongo a pensar de dónde rayos a mí se me ocurrió decir eso. Y me doy cuenta que no me acuerdo. Que no sé ni cómo se me ocurrió soltar ese golpe, ese bombazo del Espíritu. Porque era Dios en mí. Y yo trato de repasar cuál fue el versículo, cuál fue la cita. No me llega. Y me doy cuenta y tengo que decir, Señor, son tus momentos de gracia y de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted se suba a un altar, cuando usted vaya a ministrar, usted no preocúpese por lo que va a decir, pero no se preocupe tanto que el Espíritu Santo no pueda revelarse a su vida. Amén. Y eso es esa conciencia. Vea qué lindo es este tema, realmente apasionante. Quiero dejarle algunos pensamientos que me encontré por acá. Bernardo de Clairvaux, debe ser francés, así que yo no lo pronuncié bien. El asunto es que el hombre era un monje del siglo XII e identificaba tres vocaciones en la vida cristiana: la de Lázaro, que era el penitente; la de Marta, que era una sierva activa y devota de las tareas hogareñas; y la de María, que era ella contemplativa. O sea, teníamos a un Lázaro que sufría, teníamos a otra que estaba atareada en el servicio,
Y qué lindo es servir a Dios. ¿Quién dice amén? Pero había otro tipo de creyente que estaba extasiado viendo la gloria de Jesús, escuchando de primera mano sus palabras, absorbiendo su revelación. Y eso es precisamente a lo que me estoy refiriendo con este mensaje. Según Jesús, María había elegido la mejor parte. No había razón para que ella envidiara a Marta o dejara su deseo de contemplación insatisfecho para ayudar a su hermana en sus labores. Vea qué interesante la reflexión de este monje. La contemplación siempre debe ser deseada y preferida. Anote eso. La contemplación de la gloria de Dios, la adoración, la comunión con el Espíritu Santo debe de ser su ambición, su vocación. No el acomodar sillas, aunque debe hacerlo. No en atender las mesas, aunque hay que hacerlo. No en visitar a los huérfanos, a las viudas, a los que están en las cárceles, aunque eso es bueno. La obra social es buena, la evangelización es buena, pero por encima de todas esas tareas de servicio tiene que estar el hambriento corazón del Hijo de Dios por su presencia. ¿Quién dice amén? La actividad debe ser aceptada, pero nunca buscada como un fin. Eso me pareció maravilloso. Cuando nosotros nos desenvolvemos en actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad, perdemos lo contemplativo, perdemos la intimidad, perdemos la comunión. Se nos hace fácil estar de evento en evento, congreso en congreso, actividad en actividad, y perdemos la sustancia. Cuán fácil es estar envuelto en una iglesia donde no paramos. Y qué lindo es no parar, amén. Porque con uno, en lugar de cansarse, como que agarra más fuerza. Pero hay que tener tiempo de reposo en el espíritu. Hay que decir en algún momento del año: voy a detenerme, voy a ayunar, voy a ir a meterme a la montaña, voy a buscarme una cabaña escondida en la playa, y ahí no me saca nadie hasta que Dios me hable, hasta que Dios me diga. Hubiera esperado algún escandaloso amén por ahí perdido, pero gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: tenemos que anhelar la intimidad. Sigo compartiendo cosas porque me gustó este tema y creo que se lo dejé muy superficial. Hay 3 verbos que van a determinar este tipo de oración contemplativa: escuche, vele y aguarde. Anote los 3: escuche, vele y aguarde. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Este tipo de oración de comunión no se trata de hacer algo, sino de estar con alguien. Vea qué hermoso. No se trata de su esfuerzo, sino de su disposición de estar en la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Eso es la cosa más romántica que usted va a escuchar este día. Aleluya. El anhelar estar sentado a la par de alguien. Hoy qué difícil es, ¿no? Los que están casados o de novios. Llegar y sentarse en un sillón y decir: bueno, aquí vamos a estar sentados a la par del otro y vamos a disfrutar de que está sentado a la par mía, y se acabó. Pero no, hoy hay que prender el tele, hoy hay que hacer algo de comida, hoy hay que hacer algo que nos entretenga, y hemos perdido ese sentimiento de comunión. Ese momento en la noche donde ya los niños se fueron a dormir, donde ya no hay gritos y donde el marido simplemente abraza a su esposa y se duerme con ella hasta que amanece. Donde no hay nada más que disfrutar la presencia del otro a la par. ¿Qué le parece? Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: el Espíritu nos está llamando. Entonces, este tipo de oración de comunión no se trata de hacer algo, sino de estar con alguien hasta que nos convirtamos en su expresión para el mundo que nos rodea. Eso me pareció todavía más maravilloso. O sea, que entendemos que al estar cerca de la presencia de Dios, como dice la Escritura, nos convertimos en un reflejo de su gloria, y nuestra presencia se convierte en el instrumento de transformación para todo lugar al que vamos. Algunos no entendieron el piropo profético que le acabo de soltar. Voy de nuevo. Cuando usted entiende este principio y se llena de Dios, usted no necesita hablar, no necesita gritar, no necesita zapatear. Con solo poner un pie en un lugar, la atmósfera va a cambiar. Con solo entrar a una habitación, ese lugar va a ser bendecido, va a ser prosperado, los cielos se van a abrir sobre ese sitio. Con solo entender esta verdad, usted ya sabe que no es un asunto de fuerzas, sino es un asunto, aleluya, divino. Una de las mejores cosas, nos comparte aquí un autor,
que hice en mi vida me sucedió en Washington, Estados Unidos. Nos habla el profeta Jim Gold. Cuando participaba de 5 días de voto de silencio, eso me llamó la atención, voto de silencio. Durante las primeras 10 horas de cada día, 7 personas nos reunimos cada mañana solo para hablar de nuestra fe. Y luego tomábamos un voto de silencio. ¿Cuántos les gustaría que alguien a su alrededor hiciera un voto de silencio? Aleluya. Vaya pidiéndole al Señor eso para Navidad. Entonces, este hombre empieza a contar, oiga aquí, que él hacía este voto de silencio para las siguientes 12 horas. Eso significaba que no debíamos hablar en absoluto. Qué disciplina espiritual, qué día tan difícil, pero qué enriquecedor. Esta semana realmente me cargó las pilas, dice el autor. Para el 4.º y 5.º día ya estaba inundado de una clase de revelación que me mantuvo encendido por meses. No fue otra cosa que la disciplina espiritual del alma ante Dios. Prepararme a escuchar, esperar, oír su voz. Difícilmente puedo describir el hondo sentido de paz interior y contentamiento que vino sobre mi vida en este tiempo. El 8.º capítulo de Proverbios provee 3 principios, vaya buscándolo, Proverbios 8, importantes relativos a la oración contemplativa. Con esto sí cierro para tratar de darle algunas herramientas más esta noche y dejar las que siguen para la próxima clase. Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Diga conmigo, escucha. No, parece como que usted se me fue sin comer ahí al medio. Dígalo fuerte, escucha. Este hombre escucha, y ojo acá, velando a mis puertas cada día. Entonces, no era solo suficiente abrir el oído, sino constantemente presentarse delante de Dios esperando que algo vaya a ocurrir. Velando a mis puertas cada día, y por tercero, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En el versículo 34 vemos 3 principios: escuchar, velar y aguardar. Los 3 verbos están en hebreo, en pasado continuo pasivo, indicando que son actividades que continúan en vez de ser momentáneas. O sea que nunca se detiene, es permanente. Benditos son los que escuchan y continúan escuchando, los que velan y siguen velando, y los que esperan y siguen esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, mi amado, con todo esto adicional que le he compartido, sé que le va a quedar mucho más claro lo que Dios quiere hacer a través de la oración. No es una simple oración de las buenas noches, donde el papá se despide de sus hijos o donde usted le desea algo bueno a alguien. Es verdaderamente una oración intensa. Como le repito, hay mucho que hablar sobre este asunto. Realmente podría ser todo un día de seminario, y creo que valdría la pena más adelante hablar acerca de las profundidades de la oración en este nivel, porque muchos de nosotros, sobre todo los que nos movemos en este ambiente profético, en este ambiente espiritual, muchas veces desarrollamos esa fascinación o esa habilidad para clamar en guerra. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos sentamos a esperar en la presencia de Dios hasta que Él responda? Siguiente herramienta: usted va a solicitar inteligencia espiritual. En otras palabras, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es también conocido como interpretación de espíritus, o también puede ser entendido como revelación de los espíritus humanos.
Hay diferentes versiones que dan ese nombre. ¿Por qué es importante el discernimiento espiritual? No solo es importante, es indispensable. Primero, porque nos ayuda a determinar la fuente de la cual provienen las revelaciones. Eso es vital. Si usted no sabe determinar para qué sirve, de dónde viene una revelación, usted ya a partir de ahí está perdido. Evidentemente hay tres posibles fuentes: la fuente divina, la fuente del diablo y la fuente de su carne. Usted tiene que estar totalmente seguro que lo que está recibiendo es del Espíritu Santo. Si no, no camine creyendo que es, ni dudando. Deséchelo pronto y rápido. Alguna gente dice: hermano, pero no sé si tengo el discernimiento o no lo tengo. Bueno, si sabe que lo tienes, ¿por qué lo tiene? Y si no sabe que lo tiene, es porque seguramente no lo tiene. Pero puede pedir. ¿Qué le parece eso? Un buen negocio. Luego, a través del discernimiento, después de determinar la fuente, podemos conferirle significado a los símbolos. Usted puede, a través del discernimiento, interpretar qué significa determinado símbolo. A veces puede ser algo muy llano, muy sencillo, pero a veces hay cierta complejidad, al punto de que hay símbolos que están compuestos. ¿Qué es un símbolo compuesto? Que está determinado por varios elementos. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de diferentes tipos de caballos y cada caballo tiene un color. Entonces no solo es el caballo el símbolo, sino que además hay que añadirle el color. Y si, por ejemplo, en lugar de un caballo fueran tres, habría otro símbolo. Y si el caballo, en lugar, por ejemplo, de ir tres caminando, van corriendo, hay otro símbolo. Y si el caballo va montado por una figura con X y Y características, ya es otro símbolo. ¿Quién me está siguiendo ahí? Entonces no es tan sencillo como decir: bueno, entonces el rojo significa sangre, el azul realeza y el blanco santidad. Fácil, ¿no? Entonces, claro, yo hago todo una lectura, un rayo X simple, llano, profético de la bendita bandera de Costa Rica, y con eso me podría quedar. Pero si usted se da cuenta, la bandera, por ejemplo, de Costa Rica está compuesta por figuras geométricas, porque no son todas las banderas iguales. Las rayas son exactamente idénticas, exceptuando la raya del centro. Y así usted puede ir determinando diferentes patrones, porque las rayas van, por ejemplo, de derecha a izquierda, no van de arriba a abajo. ¿Quién me está siguiendo? Y así cada elemento puede ser tan sencillo y tan complejo como usted quiera. Y para entender todo necesita interpretación de espíritus, discernimiento espiritual. Entonces, la primera razón, determinar la fuente. Segunda razón, interpretar el símbolo o el grupo de símbolos. Y la tercera razón por la cual necesitamos discernimiento espiritual es para poder transferir un mensaje que está derivado de la experiencia, pero que no tiene que ver con la experiencia. Ya le voy a explicar. Repito rápidamente para que anote. Primera razón del discernimiento, determinar fuente. Segunda razón, conferirle significado a los símbolos. Y tercera razón, porque necesitamos el discernimiento para que a través de la experiencia podamos dar un mensaje que está fuera de la experiencia. Casos muy sencillos, como el de José. José, Dios le muestra a través del sueño de Faraón que hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Quién dice amén a eso? Eso era el sueño, se acabó, ya no hay más. Pero luego, a través del discernimiento, José, ¿qué hace? José le dice a Faraón: ahora yo, oh rey, te recomiendo que asignes a una persona que administre toda la riqueza de los primeros 7 años para los 7 años de escasez que vienen después. Todo eso que dijo José no estaba en el sueño. Eso que dijo José se derivó de su discernimiento espiritual para dar un mensaje fuera de la experiencia, pero derivada de la experiencia. ¿Quién me siguió ahí? Voy con otro ejemplo. Daniel. La Biblia dice que Daniel está interpretando un sueño, el segundo sueño de Nabucodonosor, y entonces él ve que hay un hacha puesta a la raíz. Un ángel tiene un hacha puesta a la raíz. Y entonces Daniel empieza a decirle: el árbol eres tú, oh rey. El hacha es el juicio de Dios. Y le empieza a describir qué es lo que significa el sueño. Pero al terminar, Daniel le dice al rey: yo te recomiendo, oh rey, que ahora te arrepientas de tu pecado para que este mal que está sobre ti no venga. Eso no es
el sueño. Eso es el discernimiento espiritual de Daniel, que está tomando el sueño para dar un mensaje que está fuera del sueño, pero basándose en el sueño. ¿Quién dijo amén ahí? Entonces, no es algo superficial, es algo muy importante. Porque aún usted puede quedarse con una interpretación del sueño, pero no va a saber para qué sirve. Ojo ahí lo que le acabo de decir, anótelo. Que usted interprete un sueño no significa que va a saber para qué sirve. Si Dios a usted le dice que hay una amenaza de alguien que quiere matarlo, ¿qué gana usted con eso? ¿De qué le sirve? Sí, me quiere alguien matar, me quieren hacer daño. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a meter en un huevito ahí metálico para que no lo toquen, para que no le hagan daño? Posiblemente no va a poder. ¿Para qué es eso? Es algo que el diablo quiere hacer, es algo que va a pasar, es algo que va a pasar pronto, que va a pasar a mediano plazo. ¿Por qué causa va a ocurrir? Entonces todas esas respuestas no las puede dar el que interpreta un sueño, solo las puede dar el Espíritu Santo a través del don de discernimiento espiritual. Es importante entonces que todos los que van a interpretar, antes de correr, antes de ir a buscar lo que significan sus experiencias, primero busquen que Dios les dé discernimiento espiritual. Es una manera muy sencilla de saber cuando usted no tiene discernimiento espiritual. Cuando usted se asocia con gente incorrecta constantemente es porque usted es muy malo en el discernimiento espiritual. Cuando usted siempre anda metido en problemas, cuando usted siempre lo andan estafando, engañando, cuando usted siempre se anda metiendo con gente que le hace daño, usted no tiene discernimiento espiritual. Hay casos muy típicos, por ejemplo, tanto hombres como mujeres, que se envuelven con personas que cumplen el mismo patrón una y otra vez. Yo he conocido mujeres que se casaron y el marido les pegaba. Se divorciaron, se casaron con otro y el marido les volvió a pegar. Se divorciaron, se casaron con otro y el marido les volvió a pegar. Los tres maridos le pegaban. Entonces, ¿cómo usted no pudo discernir que el hombre que estaba escogiendo, el tipo de varón que está acercando a su vida, es una persona que es tendiente a ser violenta? No hay discernimiento espiritual. Si usted constantemente tiene ese tipo de problemas o patrones, usted tiene que orarle al Señor y pedirle: Padre, sácame todo este código que tengo metido en la computadora de mi cerebro y tráeme tu discernimiento espiritual. Que usted sepa que cuando alguien viene con malas intenciones, usted lo sepa realmente y se aperciba a tiempo y se aleje. Si usted es de esa gente que rápido está recibiendo de Dios, no estoy hablando de los chismosos, estoy hablando de la gente que es sensible en el espíritu. Si usted tiene habilidades espirituales para oler, si usted tiene habilidades espirituales para sentir, por ejemplo, hay gente que habla del escalofrío, por ejemplo. No estoy diciendo que todo escalofrío es discernimiento espiritual, pero hay gente a la cual Dios le llega a hablar a través de estas manifestaciones. Hay personas que pueden ver. Es muy posible que si usted tiene ese tipo de habilidades, usted tenga un principio desarrollado del don de discernimiento espiritual. Vuelva a ver al que está a su lado y pregúntele de mi parte: ¿tienes discernimiento de espíritus? Algunos no los veo muy convencidos. Vuelva a ver al otro que está a su lado y pregúntele: ¿tienes discernimiento de espíritus? Entonces, ya vimos estos tres elementos para poder entender el peso del discernimiento espiritual. Vamos a buscar la próxima herramienta de interpretación. Ya se la voy a compartir. Búsquese ahora, ya le doy el texto. Vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 36. Este no lo vamos a poder leer porque es muy largo y si no, no nos da tiempo. La siguiente herramienta es diseccionar su experiencia. El verbo diseccionar hace referencia a una práctica, sobre todo de los médicos que se dedican a trabajar con muertos. ¿Cómo se llaman ese tipo de especialización? ¿Quién se acuerda? El forense, el médico forense. El médico forense ve el cuerpo muerto y le dicen: necesitamos saber de qué murió el paciente. Entonces el forense empieza a diseccionar el cuerpo, empieza a partirlo pedacito por pedacito.
Él revisa los riñones, los intestinos, el corazón, y él puede determinar cuál fue el problema del cuerpo. Bueno, en este caso no vamos a revisar un muerto, ni tampoco vamos a saber de qué murió, pero sí vamos a entender cuál es el significado de toda la experiencia. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 36 en adelante, se nos habla de cómo Daniel interpretó la experiencia de Nabucodonosor. Si usted, cuando yo le hablo de las experiencias de Nabucodonosor, no sabe de qué le estoy hablando, usted tiene que aprender a leer su Biblia, porque no tengo quizás todo el tiempo que quisiera para poder explicarle todo el sueño, además de que es un poco lento hacerlo. Pero yo le motivo a que usted lea toda la historia. La cosa es que Daniel ve un sueño donde hay una gran estatua, y la estatua está compuesta de diferentes partes, y cada parte tiene un símbolo. Entonces Daniel no trata de interpretar todo lo que está viendo. Daniel, ¿qué es lo que hace? Va parte por parte interpretando cada uno de los elementos. Y si usted revisa esa historia puntualmente en el capítulo 2, se da cuenta que Daniel primero habla de la cabeza, luego habla de la zona del pecho, luego de los muslos y luego de los pies, todo haciendo referencia a diferentes imperios. El primer imperio es el babilonio, el segundo imperio es el medo-persa, el tercer imperio es el que se conoce como griego-macedonio, y el último imperio se viene a conocer como el imperio romano, que es el imperio dividido y que efectivamente se divide posteriormente. Al final de toda la imagen, de todo el sueño que mira Daniel, él observa una piedra que no fue cortada por mano de hombre, que golpea la imagen y la destruye. ¿De quién está hablando esa piedra? De Jesús. Aunque en aquel momento Daniel no lo sabía, ya él estaba viendo todo lo que iba a acontecer en la política mundial antes de la venida del Mesías. Todo este escenario mundial lo estamos viendo por causa de un profeta que pudo diseccionar cada una de las partes. Entonces, en la medida que usted va ganando confianza y Dios le va dando vivencias cada vez más poderosas, hay algunas que usted va a pensar que se ha vuelto loco. Y le tengo una buena noticia: usted no está loco ni está loca. Lo que usted necesita es diseccionar esa experiencia y empezar a tratar de interpretarla símbolo por símbolo, elemento por elemento, y luego, como lo haría cualquier persona que arma un rompecabezas, usted vuelve a tomar todas las piezas y las acomoda. Si usted recuerda, a mí no me tocó tanto jugar con rompecabezas. ¿Quiénes jugaron con rompecabezas aquí cuando eran niños? Levante su mano. Gloria a Dios, todos. Qué bueno. Entonces, cuando usted armaba el rompecabezas, usted trataba de afirmarse con algunas piezas que usted sabía dónde iban ubicadas. ¿Cuál era la primera pieza que se ubicaba? Todas las que están al borde, porque usted sabía que había un lado que no tenía dónde agarrarse. Y luego usted iba armando, en base al borde, iba armando todas las demás piezas. Amén. Usted tenía un patrón sobre el cual se iba guiando, pero usted ya tenía un marco para cual trabajar. Exactamente lo mismo con las experiencias proféticas, ya sea visión, sueño, profecía o cualquier otra. Usted va tomando elemento por elemento y lo va entrelazando hasta tener un contenido final. Entonces, como usted ya se está dando cuenta, interpretar proféticamente ya nos tomó un montón de tiempo. Nos ha tomado quizás semanas, quizás meses, para una sola vivencia. Así que, mi hermano, tenga cuidado si usted es de la gente que sueña demasiado, porque va a tener mucho tiempo para interpretar todo lo que se sueña. Y ahí es cuando usted se va dando cuenta que el proceso en sí es lo importante, no la experiencia. ¿Quién dice amén a eso? Lo mismo sucede con José. Si usted revisa la historia de José en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, usted va a ver que José no lo interpreta todo. Primero, ¿qué es lo que dice José? ¿Quién se acuerda de memoria qué fue lo primero que dijo José cuando interpretó el sueño de Faraón? ¿Qué, perdón? Que no estaba en el interpretar. Está bien, pero me refiero propiamente a la interpretación. ¿Cuál fue la primera cosa que él dijo? Otra persona que se quiera ganar un 100 y que no tenga que hacer el examen la próxima semana. ¿Quién quiere? ¿Nadie se anima a decirme nada? Exacto, muy bien. Lo primero que dijo José es: los dos sueños son lo mismo. Primer paso. Y luego él dijo que eso significaba algo.
Él dijo, esto representa que Dios confirma el sueño y se acelera a cumplir. Esa fue la primera interpretación. Luego él dice, las primeras vacas y las primeras espigas son 7 años de abundancia. Tercer significado, segundo significado. Y el tercer significado es cuando él dice que las 7 espigas flacas y las 7 vacas flacas son 7 años de escasez, 7 años de dificultad. Entonces tenemos un tercer significado. Uno por uno él los va explicando para que quede claro. No trata de interpretarlo todo de un solo golpe. Lo mismo sucede luego con Daniel en un segundo sueño de Nabucodonosor. Él va elemento por elemento, él no corre, él va símbolo por símbolo. Dígale al que está a su lado, vamos despacio. Quiero que vaya ahora por favor al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 4, porque él también hizo algo semejante. Ya he mencionado este versículo, pero lo vamos a ver con un enfoque diferente. Zacarías 4:4. ¿Qué es esto, Señor mío? La primera pregunta. Inmediatamente dice que continuó y preguntó, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Segunda pregunta. Tercera pregunta, en el capítulo 4, versículo 11. No, perdón, eso que le acabo de leer estaba en Zacarías 4:11. Ahora brincamos al 4:12. ¿Qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Entonces tenemos 3 preguntas en el mismo capítulo. Primer versículo 4, segundo versículo 11 y tercero versículo 12. La primera pregunta amplia, genérica, ¿qué es esto? Ya en la segunda pregunta no es tan simple. La segunda pregunta él dice, ¿qué significan estos 2 olivos? Y la tercera pregunta va más incisivamente y pregunta, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Entonces, es como descomprimir un material. Usted lo va desarmando en la medida que usted lo puede digerir. El concepto de la compresión de archivos es un concepto relativamente moderno, pero en la época que yo aprendí a usar la computadora, se volvió todo un enigma, porque usted tomaba un archivo que pesaba, vamos a decir, bueno, digamos que 5 kilos, aunque no son 5 kilos lo que pesa en internet, pero para que usted me entienda, un archivo que pesa 5 kilos se comprimía, ¿ok? Y se convertía en un archivo que terminaba pesando 100 gramos. Imagínense, de 5 kilos pasar a 100 gramos. Es como el proceso también de la deshidratación. Por ejemplo, cuando usted se come una pasa, no es una pasa original, es una uva deshidratada. Lo mismo, por ejemplo, hacen con los tomates. Lo mismo sucede también con las granadas. Hay muchas cosas que se pueden deshidratar y hoy se deshidrata piña, se deshidrata mango, se deshidratan muchas frutas. El tamaño original es, digámoslo, perdido y se comprime. El problema es que con la deshidratación no se puede volver al tamaño original. Pero cuando usted comprimía archivos, el de 5 kilos pasaba a 100 gramos, podía pasar por internet, por la autopista, por un tubo, y cuando llegaba al otro lado usted lo descomprimía. Y cuando lo descomprimía, usted volvía a tomar ese archivo de 100 gramos y lo volvía a convertir en uno de 5 kilos. Es exactamente lo mismo que a veces ocurre con lo profético a la hora de interpretar. Tenemos que tomar un material que está comprimido y descomprimirlo para poderlo entender bien. Y al descomprimirlo nos damos cuenta que hay muchos elementos que están dentro y que cada uno de ellos tiene que ser entendido para poder recibir un mensaje completo derivado de la enseñanza. Quiero que vaya ahora, por favor, nuevamente a la palabra, porque le quiero compartir algunas ideas de cómo usted puede interpretar los símbolos. Voy a tratar de llegar lo más lejos que pueda, aunque no creo que pueda terminar, y
igual vamos a quedar para la próxima semana con tiempo suficiente. Porque cuando hablamos de simbología, de interpretación de esos pedacitos que ahora diseccioné, necesito saber cómo interpretarlos, cuál es la línea interpretativa. Le voy a dar algunas claves. Le dije que fuera la palabra, pero ahorita no tengo versículos bíblicos, lo voy a hacer práctico y puntual. La primera cosa que usted va a hacer para interpretar uno de esos elementos, de esos símbolos, es convertirse en arqueólogo. Vea, ya se la compliqué más. Entonces, ¿qué hace un arqueólogo? Un arqueólogo, cuando encuentra un fósil, aquí nosotros casi no tenemos, pero en otros países tienen. ¿Qué hace el arqueólogo? Agarra una brochita y empieza a desempolvar el bendito fósil, porque si lo toca mal, lo quiebra. Si se le para encima un hueso, lo destruye. Entonces, tiene que ir poco a poco sacándole todo el polvo que no deja ver cuál es el material original del que está compuesto el esqueleto. Lo mismo ocurre con nuestros símbolos, dentro de los sueños, profecías y visiones. Usted necesita principalmente quitarle 3 envolturas o 3 capas que van a distorsionar un símbolo antes de interpretarlo. Número 1, el lenguaje. Usted se va a expresar de manera coloquial, ¿verdad? Hace poco tuvimos una diputada haciendo todo un espectáculo en la asamblea. Se dejó decir que le iba a dar por el hocico a otro diputado y después dijo que ella hablaba coloquialmente. Si usted busca la palabra hocico, no la va a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿qué va a buscar usted? Boca. ¿Verdad? Entonces, si usted anota ahí en su sueño, le di por el hocico al oso, usted no lo va a ir a buscar en la Biblia porque no lo va a encontrar. Tiene que buscar boca, tiene que buscar mandíbula, etc. Entonces, primera capa que distorsiona el lenguaje. Segunda capa que distorsiona la tecnología. Usted está hoy rodeado de elementos que en la Biblia no estaban presentes. Entonces, si usted se sueña con una llamada telefónica, por favor no busque teléfono en la Biblia porque no va a encontrarlo. Pero tal vez vaya a encontrar alguno que sí tenga relación con ese símbolo que usted está teniendo. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, en el primer elemento le dije lenguaje. El segundo elemento tiene que ver con la tecnología y el tercero la cultura. Nuestra cultura hoy, actual, moderna, incide en los símbolos que recibimos, las experiencias. Y usted necesita sacarle ese contexto cultural. No sé si ha escuchado el concepto popular que es tropicalizar, ¿verdad? Algunos sueños de nuestros están tropicalizados, porque usted vive en un paraíso en el trópico. Entonces usted se va a soñar con cocos, con palmeras, con playas, se va a soñar con lluvia. Pero si usted va a la Biblia, no va a encontrar muchos de esos elementos que para usted son normales. Animales, por ejemplo, que usted ve aquí en el entorno que lo rodea, tal vez en el escenario bíblico no lo va a encontrar. Y es ahí donde usted tiene que quitarle esos componentes culturales también. Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso, usted va a ir a la ley de la primera mención. Usted va a ir y va a buscar cuándo fue la primera vez que en la Biblia se mencionó ese símbolo, que usted ahora diseccionó para interpretarlo. Usted va a decir, bueno, me soñé con el número 7. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció el 7 en la Biblia? Cuando Dios al 7º día descansó. Entonces, el 7 siempre en la Biblia se relaciona con perfección. El número 6, ¿con qué se relaciona el número 6? Con ser humano. ¿Por qué? Porque al 6º día Dios creó al hombre. Pero así hay un montón de conceptos, sobre todo en Génesis, que usted va a encontrar, que son mencionados por primera vez y a partir de ahí tienen todo un contenido simbólico que los va a acompañar siempre. Posteriormente, usted va a tener, por supuesto, la posibilidad de decir, hermano, pero es que con Génesis no me alcanza. Resulta que me apareció en el libro de Números o en el libro de Crónicas, y esos libros son descriptivos. ¿Cuáles son buenos libros proféticos para buscar simbología? Apunte, le voy a dar cuáles son esos libros. Los buenos libros para buscar simbología profética son los libros poéticos, por ejemplo. ¿Cuáles son los libros poéticos? Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Me parece que Esther también está en un libro poético.
Cantares. ¿Cuáles otros libros son buenos? Por ejemplo, Génesis es un buen libro, Éxodo es un buen libro. ¿Cuál otro libro es bueno para interpretación profética? Apocalipsis también es un buen libro. ¿Cuáles libros son muy complicados para buscar significados proféticos? Todos los que son descriptivos. Primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, Números, Jueces. Puede ser ayuda a veces no ayuda mucho. Estoy hablando puntualmente de interpretación profética. Los libros se los tiene que leer usted todos. Amén. Pero para interpretar proféticamente son libros que ayudan. ¿Cuáles son los libros por excelencia para buscar significados proféticos? ¿Quién se quiere ganar un 100 por adelantado? Los libros, ya le dije poéticos, le dije Génesis, le dije Apocalipsis. ¿Cuál falta? Que es el más importante de todos. No, Daniel no. Los libros proféticos, mis hermanos. Todos los libros que están escritos por un profeta. Sí, Daniel, Ezequiel, Isaías, Habacuc, Amós, Miqueas, Nahum, todos esos, ¿ok? Los profetas grandes y los profetas chicos. Todos esos libros son buenos para interpretación profética, porque el lenguaje que usan es un lenguaje en esa línea, es un lenguaje simbólico. Entonces muchas cosas le van a ayudar bastante. Después de que usted hizo la ley de la primera mención, pasamos al tercer paso, porque usted dice: no me sirvió, busqué pero no me da luz, no llegué al fondo. Usted va a hacer un análisis balanceado del símbolo. Ahora usted tiene una herramienta muy práctica que son los buscadores bíblicos. Entonces usted puede poner una palabra en la Biblia y le van a salir todas las veces que aparece en la Biblia. Entonces usted no tiene excusa y va a poder estudiar cada vez que esa palabra sale en la Biblia. Vea qué buena tarea le estoy dejando, para que usted, cuando me diga que se soñó con el agua, le voy a decir: hermano, vaya, busque todas las veces que sale agua en la Biblia, y después viene y me dice y yo le ayudo con mucho gusto. Hermano, me soñé con la luna, vaya y busque la luna cada vez que sale en la Biblia. Y así, si usted soñó con fuego, si se sueña con luz, si se sueña con un bebé, si se sueña con un caballo, si se sueña con un perro, si se sueña con la suegra, para que lo busque. Entonces, análisis balanceado. Alguna vez una hermanita me dijo: varón, tengo una duda con la serpiente, porque usted dice que la serpiente significa un demonio. Si usted sabe de interpretación profética, usted también sabe que la serpiente por excelencia representa un espíritu demoníaco. Entonces la hermanita me dijo: pero es que a mí me enseñó mi mamá que yo como mujer tengo que ser astuta como una serpiente. Y yo le dije: mi hermana me agarró. Entonces yo me fui a estudiar en este caso me fui a estudiar el símbolo y me busqué todas las palabras asociadas con serpiente: áspid, víbora, serpiente, culebra, todas las que te parecían, me las busqué. Y me di cuenta que el 98% de las veces que sale la palabra serpiente está asociada con algo negativo. Entonces yo hice mi balance y le dije: hermana, vea, si usted se sueña con una serpiente y cree que Dios le está diciendo que tiene que ser astuta, tiene el 98% de probabilidades de estar equivocada. Y obviamente usted entiende lo que eso quiere decir. También, por supuesto, se va a encontrar que hay símbolos que son antagónicos o son muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, en el caso del caballo. El caballo bíblicamente se asocia a riqueza, sobre todo a ejército. O sea que alguien que tenía muchos caballos era un hombre poderoso y fuerte en ejército. Pero también el caballo se asocia con desenfreno sexual, bíblicamente hablando. Ahorita no le voy a dar los versículos porque ya nos estamos despidiendo. Pero tiene dos significados totalmente separados. El siervo también es lo mismo. Si usted busca el siervo, dice la palabra, un versículo donde señala que como al siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. ¿Cuántos se acuerdan de ese verso? Entonces, lo que nos muestra es que el siervo es frágil, es una figura de fragilidad. Pero asimismo, como habla de fragilidad, también, por ejemplo, dice: haz mis pies como de siervas. Entonces, así como el siervo es frágil, débil, también el siervo es ágil, fuerte y rápido. Entonces usted necesita hacer un análisis balanceado del significado de cada símbolo. Vea qué tremendo a dónde lo estoy mandando yo a darse la vuelta.
Vamos cerrando. Ya le dije el tercer elemento que usted puede usar. Cuarto, imponga la Biblia ante los estereotipos. Hay demasiada información errada en internet. Usted está lleno de ideas culturales con relación a los símbolos y la gran mayoría están equivocados. Nosotros no tenemos una cultura profética y por lo tanto casi que tenemos que aprender de cero. Tristemente tenemos que aprender de cero. Si a usted de niño le hubieran enseñado lo que significa bíblicamente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no que solo le diga que son 5 tomates, sino que 5 también aparece, por ejemplo, en el templo del Señor, donde dice la palabra que estaba Ezequiel observando y todas las medidas del templo eran 5 codos. Es evidente que el número 5 no solamente eran 5 tomates, sino que el 5 nos habla de fundamento y por lo tanto luego viene a representar los 5 ministerios. Si usted le hubieran enseñado eso de niño sería súper fácil. Por ejemplo, hoy es día 27. ¿Sabe lo que significa el número 27? Bíblicamente, ¿dónde aparece o qué es lo que sale del 27? Hoy publiqué algo de eso. Nadie sabe ni tiene la menor idea. El 27 parece un número feo, ¿verdad? Porque como que no termina de calzarle en nada. A usted le encanta el 20, le encanta el 25, a algunos les encantaría tener 30, pero el 27 no le suena nada. Bueno, le cuento que el 27 es el día en el cual las aguas del diluvio se secaron. ¿Sabe qué significa eso? Que el día 27 es un símbolo de que Dios retirará la prueba de las aguas de nuestra vida para levantar su pacto, para levantar su arco iris, para levantar su memoria sobre nosotros. Y usted no lo sabía. Entonces usted se levantó hoy 27 y usted dijo: ay, qué lindo día, brilló el sol, salió la lluvia, o usted hace mucho calor o no sé qué. Pero en ningún momento usted dijo el 27, hoy es un día profético. ¿Cuántos están conmigo? Pero si usted hubiera nacido en una cultura profética, sí lo sabría, se lo hubieran dicho. Entonces el 27 usted estaría esperando que algo poderoso de Dios suceda. Amén. Y así mismo el 28, ¿qué significa el 28? No le voy a decir para que lo averigüe. El 29, ¿qué significa? El 30, ¿qué significa? El 25. ¿Sabía que el 25 es el año o la edad a la cual se llegaba a la madurez en el sacerdocio? Y la gente ha pensado que siempre es el 30 por la edad de Cristo. Pero la madurez humana se llegaba a los 30, pero en el sacerdocio era cuando se comenzaba el oficio sacerdotal. O sea que algunos ya llevan 5 años perdidos esperando que le llegue la madurez. Gloria al Padre. Y así hay muchas simbologías. Pero bueno, no me voy a quedar por ahí. Le pido que por favor vaya a la palabra, investigue, averigüe y realmente tenga el conocimiento de la Escritura. Por último, ya para cerrar, busque el consenso de los sabios. Si usted ya agotó todas las posibilidades, usted va a ir donde alguien que usted conoce, que sabe, que tiene don, que es profeta, que sabe lo que le va a decir, y usted le va a pedir: por favor ayúdeme porque investigué, averigüé y no sé. Por supuesto, mi hermano, cuando usted le llega un profeta y le dice: hermano, vea, me leí toda la enciclopedia, me leí el diccionario, fui a la internet, revisé los libros y no encontré nada, usted me ayuda. No es lo mismo que usted llegue diciendo eso a que usted diga: no sé lo que significa. Porque evidentemente volvemos al punto del que hablábamos sobre Daniel. En esto no hay lugar para vagos, para gente simple, para gente que quiere agarrar atajos o hacerlo a la manera más sencilla. Esto es para la gente que quiere agarrar el camino largo y angosto. Parece que me quedé sin auditorio. Sonríale al que está a su lado y dígale: estás en el camino largo y angosto. Porque el camino ancho y corto, ese lo agarran un montón, mi hermano. Pero el camino de la gente que Dios llamó para ser profeta, para interpretar lo profético, para moverse en esta dimensión, no es para todos. No se frustre, no se enoje conmigo. Lo traje durante casi 2 meses para venir a darle este descubrimiento. Dele gracias a Dios porque no va a seguir toda su vida equivocado, sino que va a poder saber que si quiere dedicarse a este oficio ministerial, tiene que conocer la palabra, tiene que amar las escrituras, tiene que entender de simbología, tiene que tener discernimiento, tiene que orar. Y hermano, todavía no he terminado, así que venga la próxima semana para que reciba más herramientas de interpretación.